He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estás en Radio Mujer 1040, soy Carlota Tello y vamos a comenzar tu programa de sexualidad como cada tarde, como cada día a las 7 de la tarde, que yo sé que me estás esperando. Bueno, ahorita ya podemos decir 7 de la noche porque ya está oscurón. Ya a la hora que llego está bastante de nochecita. Como te decía, estás en Radio Mujer 1040 en tu programa de Radio Mujer de sexualidad. Te digo los teléfonos en cabina para que los tengas ahí muy presente y que nos puedas llamar en cuanto puedas, 31 22 11 90 y 36 47 18 83. O mándanos un WhatsApp al 33 10 19 07 12. En Facebook estamos en Mujer el Sexto Sentido o en Twitter en Radio Mujer 1040. Pues vamos a iniciar porque hoy tenemos un programa distinto. Un programa que me imagino que va a estar muy padre, así es que no te lo puedes perder. Hipersexualidad. ¿Qué pasa cuando el sexo es una necesidad y no un placer? Hemos estado hablando toda la semana de placer, si tú estuviste sintonizándonos, y esta vez vamos a hablar cuando el sexo es una necesidad y no un placer. Y para esto tengo el placer de que tres invitados maravillosos estén con nosotros. José Luis Sánchez, psicoterapeuta. ¿Cómo estás, José Luis? Muchas gracias, Carlota. David Gallegos, psicólogo, que son amigos del programa y amigos personales ya. Adelante. Muchísimas gracias, Carlota. Gracias por la invitación. Y Olga Yesenia, que es la primera vez que viene, pero que te aseguro que va a estar encantada aquí en esta plática y va a venir más seguido. Olga Yesenia Campos, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer acompañarlos. Gracias, psicóloga también. Pues vamos a empezar con este tema, hipersexualidad. Primero, definición. Y mira que ahora la energía está sumamente equilibrada, Carlota, porque tenemos la cuestión femenina, la cuestión masculina, específicamente bien balanceada. Y vaya que abro lo que será la definición de este concepto con esto, porque luego al concebir el concepto de hipersexualidad, luego pensamos que solamente es una condición masculina, claro, pero también es una condición femenina. Y pues bueno, en términos muy muy generales y con el propósito de que todas aquellas personas que nos están sintonizando pues asimilen lo que es este concepto, podemos entender la hipersexualidad como este incremento repentino del deseo sexual, pero bueno, también tenemos la cuestión de índole psicológico, que es la que a nosotros nos compete. Diríamos que desde esta perspectiva, pues la libido tiende a desbordarse, se desborda de forma muy extrema, con un incremento de la actividad sexual en la persona y con ello pues el frenesí de tratar de hacerse esta persona de todas esas alternativas o elementos que le permitan el proveerse y expresar físicamente dicha intensidad, ya sea, como decíamos, la cuestión del placer, la cuestión del deseo, verlo satisfecho, ya sea a través de la consumación del coito o la autoestimulación. ¿Qué tal? Pero el deseo continúa. Pero el deseo continúa. Y no hay satisfacción realmente porque el deseo continúa. E incluso es ahí donde los especialistas a veces nos cuesta trabajo ponernos claros con respecto a la génesis de la hipersexualidad, claro, misma que es difusa. En la mayoría de los casos, pues bueno, se desconoce esta etiología y mientras que algunos afirman, pues bueno, que en el caso del hombre o la mujer se debe a alguna condición médica, otros van desde la cuestión de desórdenes neurológicos, otros van desde la influencia de algún medicamento en específico, deficiencia de algún neurotransmisor o incluso el consumo de sustancias psicoactivas. Buscando siempre como echarle la culpa a alguien de esta conducta. Exacto. O a algo, pero a veces no necesariamente. ¿O qué, David? Yo estoy pensando respecto a si verdaderamente la hipersexualidad está relacionada con la idea de que existe un factor de adicción respecto al sexo. Okay. Pero yo creo que ahorita con la plática lo podemos sacar, ¿no? De verdaderamente saber si es o no hay una condición. Pero sí me gustaría hacer como una pequeña diferencia de
tratar de diferenciar qué sí es una hipersexualidad y que no lo que es. no es. Ándale, muy bien, para irlo y entendiendo que tanto más. puede ser una condición adictiva, porque tampoco está fuera del concepto preconcebido, pero no siempre es una condición adictiva. Y sí me gustaría que por lo menos tomáramos esa parte un poquito más aparte, porque posiblemente las personas que tienen la opción de meterse a internet pueden en algún momento llegar a autodiagnosticarse respecto a algo que todavía en cierta medida no están informados, y para eso estamos nosotros por acá, que sí es o que no es una hipersexualidad, ¿no? Muy bien. Bueno, por ejemplo, una hipersexualidad sí responde a una necesidad psicológica de poder obtener el sexo, de mantenerlo activo dentro de sí mismo. Es una forma, en cierta medida, desmedida de obtener ese objeto de placer. Muy bien. Pero ¿qué no lo es? Cuando una persona desea tener este sexo, ciertos estímulos incrementan este deseo y se sensibiliza mentalmente al cuerpo para prepararlo a que pueda sentir placer con este. Cuando existe la hipersexualidad, en este mismo deseo se mezcla mucho el impulso, a donde también hay mucha tensión, hay mucha tentación, inclusive daño a la moral de la propia persona o de la sociedad, inclusive hacia la preservación de cada uno de la persona, pues. Muy bien. Pues vamos entendiendo un poquito más. Y déjame decirte que agradecemos enormemente a Giovanni Navarro y a Jessie Orozco, nuestra productora, quienes hacen posible este programa. Entonces nos encantaría que si tienes preguntas, si tienes algún comentario, nos lo hagas saber por medio de los teléfonos que ya te di, por medio del WhatsApp, del Facebook. Estamos aquí para saber más sobre este tema, hipersexualidad, cuando el sexo es una necesidad y no un placer. Nos vamos al primer corte y enseguida regresamos. You better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Estamos contigo ya en este programa Hipersexualidad, cuando el sexo es una necesidad y no un placer. Le vamos a dar la palabra a Jessie ahora para preguntarle, bueno, esto de hipersexualidad que estamos tratando de definirlo, de entenderlo de la mejor manera, ¿es un trastorno? ¿Es un trastorno emocional, mental? Gracias. Como tal, el criterio de trastorno en el manual diagnóstico sí está considerado. Claramente tiene que tener ciertas características, ciertos ítems y poder diferenciar, ¿no? En qué momento, si yo como persona tengo esas características, en qué momento ya sí tengo el trastorno o no tengo el trastorno, ¿no? Alguna de las características por las cuales se va a distinguir este trastorno, pues es una cantidad de tiempo invertido en una cuestión sexual, ¿no? En cumplir este placer sexual. Viene involucrado también las fantasías, los deseos y conductas sexuales de manera repentina. En el momento que nosotros ya lo tomamos como un trastorno es cuando ya causa un conflicto en la funcionalidad de la persona. ¿Qué tanto yo como persona puedo realizar mis actividades diarias, mi convivencia familiar, mi trabajo, mis cuestiones sociales? Mis horas de sueño, mi alimentación, ¿no? Así es. En el momento que esta conducta sexual ya se ve sobrepuesta en estas pues condiciones o en estas actividades diarias que el ser humano tiene que realizar, entonces lo podemos considerar como un trastorno. Claro que hay características específicas, no sé si nos las quieran comentar, la diferencia. A ver, ¿ustedes qué opinan? Bueno, definitivamente para considerarlo como un trastorno, como lo comenta la maestra Jessie, es importante que tomemos en cuenta que exista todo un cuadro clínico y la presencia del cuadro clínico, porque no necesariamente, aunque si bien tendemos en el común dentro de esta perspectiva colectiva a considerar, bueno, si estamos hablando de una persona hipersexual, seguramente es una conducta adictiva, no necesariamente siempre es una conducta adictiva, y en ese sentido es aquí donde yo me permitiría, como en otros programas lo hemos mencionado, el que como papás consideremos el diálogo con nuestros hijos y esa apertura a tocar este tipo de temas de sexualidad, claro, porque si bien tampoco será una generalidad, usualmente conductas de tipo hipersexual están vinculadas a personas que en algún momento determinado dentro de su infancia vivieron una represión con respecto al dialogar o el tratar este tipo de temas. ¿Y abuso? ¿Pudiera ser, David? ¿Abuso sexual, por ejemplo? No está relacionado tanto con abuso. No necesariamente, aunque gracias. En algunos de los casos, y perdón que no, está bien. Tomo el micrófono ahorita que a lo mejor agarramos fuera de lugar a David, no necesariamente
está vinculado con un abuso, pero puede existir el antecedente de. Claro. O sea, como Sí. en todo puede existir la presencia de, pero no necesariamente es abuso igual a. No. Pero No, la yo presencia no lo sí preguntaba así, pero sí puede estar ahí. como hablabas de represión, de Oh. repente, cuando hay abuso sexual, también hay una represión autoinfligida. No. Entonces, de repente no quiero saber nada del sexo, pero de repente esta misma represión que yo me hago por haber vivido el abuso sale como Hoy Express, ¿me explico? E incluso Ajá. parte de lo que mencionaba David, en ese sentido sí Ajá. podría ir, porque la persona que vive, en este caso, como tú lo Ujú. comentas, una experiencia de este tipo, pues tiende a ver a la sexualidad como algo doloso, Ujú. pero existe esa exacerbación de la Ujú. búsqueda de la sexualidad, e incluso está la búsqueda del placer o la autoestimulación, y luego la culpa, y luego el Exacto. vacío, Ajá. y luego más incluso búsqueda las y más conductas de búsqueda. autovejación. Entonces, de Exacto. este automutilación. tipo de factores Ujú, también sí. indican que efectivamente sí es una adicción Ujú. directa hacia el sexo, Ujú. de una forma constante. Es tratar de seguir buscando Ujú. esa idea de mantener el placer constante hacia Sí. el sexo de una forma repentina, subsecuente, ¿no? Si nosotros continuamos con esta idea de que la hipersexualidad es una adicción, todas las Ujú. adicciones tienen en cierta medida una evolución, Claro. porque generalmente van desde lo más mínimo hasta Ujú. lo más fuerte, obviamente, donde no solamente se compromete la integridad de la persona adicta, Ujú. sino del resto de las personas que existen a su alrededor, ¿no? Ujú. Por ejemplo, vamos a mencionar, si tú tienes esa adicción hacia el sexo, por ejemplo, podrías tener interés en consumir ciertos productos en internet, ¿no? Ok. Como observar, mantenerte en contacto con ese ambiente sexual educativo, ya lo vimos la semana pasada. Ujú. Pero bueno, la otra vez, pero puede llevarte a acabar, en cierta forma con tu economía, como cualquier adicción, por querer consumir este tipo de productos y muchísimos más. Hay personas que derivan este tipo de comportamientos como en voyeurismo o exhibicionismo. Sí. Inclusive van a ir más allá cuando se exponen, por ejemplo, a buscar este tipo de páginas sexuales en internet o realizar llamadas a líneas eróticas, citas sexuales a ciegas, tener otro tipo de, bueno, entregarse a sexo ocasional Ujú. con cualquier desconocido. Claro. Ujú. Inclusive sexo con animales, y por ejemplo no olvidemos la prostitución. También. Porque una persona adicta al sexo lo puede utilizar la prostitución como objeto de placer en la situación de ser cliente de este servicio, Ujú. también propiciar este servicio. Muy bien. Ujú. Entonces, en cierta medida hay que controlar esta adicción al sexo, y debe de ser antes de que todo esto se transforme en una adicción delictiva, Ujú. porque finalmente una adicción donde empieza con uno, Sí, termina claro, con el resto de las demás. claro. Aquí tenemos a las Ujú. personas violadoras. Ujú. Se me acaba de venir a la cabeza. Ujú. ¿Qué opinas, Yesenia? Yo creo que sería como una línea muy delgadita Sí. entre cómo ejercer la sexualidad Ujú. y cómo permitir que esa sexualidad domine mi actuar, ¿no? Día a día. Porque como bien lo comentas, pues puede ser desde la pornografía, algo que es a lo mejor muy común, a lo mejor entre nuestros adolescentes, Sí. hasta llegar ya a una conducta no precisamente de que haya sido infringido sexualmente, sino poder ser tú el infractor, ¿no? Quien por cumplir o por satisfacer una necesidad propia, una búsqueda del placer o del deseo, pues te vayas a poner en una actividad de riesgo, Ujú. ¿no? Sobre Así todo. es. Y yo creo que fácilmente se podrían poner en conductas de riesgo, ¿no? Cuando no se piensa más que en volver a tener sexo y volver a tener sexo y volver a tener sexo, ¿no? O sea, puede haber muchos riesgos alrededor de esto. Desde una infección de transmisión sexual hasta conductas delictivas, Ujú. ¿cierto? E incluso, pues bueno, hay una serie de situaciones desencadenadas en Ajá. función de, porque, bueno, decíamos, si eso no es un trastorno, bueno, si se cubre con todo el cuadro clínico estaríamos hablando de un trastorno, pero independientemente de si eso no es un trastorno o ya se cubrió con ese cuadro clínico, sí se vincula con una serie de psicopatologías en este campo relacional. Por ejemplo,
tiende a relacionarse con algunas de las fases del trastorno bipolar. En el caso de la manía, pues existe esa exacerbación de lo que es la sexualidad y existe esta búsqueda del satisfacer este tipo de necesidades. También puede asociarse con el trastorno obsesivo compulsivo, porque en el caso de la persona, bueno, hay que diferenciar entre la acción voluntaria de, como en este tópico que tuvimos semanas atrás, de la cuestión de la pornografía, pues bueno, donde es una acción voluntaria, en donde hoy tengo ganas de recrear o satisfacer mi deseo a partir de esto, y donde se vuelve el único elemento, y donde se vuelve una compulsión. Pero por ejemplo, es la idea de que si quieres, por ejemplo, consumir un producto sexual a través de la internet, funciona como decisión propia. Pero cuando existe esta sintomatología previa a la adicción, es porque en cierta medida es como un pensamiento intrusivo. Incluso como ahora que voy a comprar, ¿no? O ahora que voy a consumir, o ahora qué nuevo producto hay en la sex shop. Oye, necesito ver esta película para poder estar bien, ¿no? Claro. Para mí genera una pregunta, ¿qué tanto es la necesidad de satisfacer el deseo sexual y no otras necesidades? Como la necesidad de una compañía, la necesidad de sentir afecto, de sentir una aceptación, y qué tanto estas carencias se van a desembocar en una conducta sexual adictiva. Que abajo de la conducta estuviera exacto. que estuviera encubierto, porque de manera consciente el sujeto no lo sabe. Tendría que ser en el inconsciente donde estuviera esto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y es que de entrada, si buscáramos esta etiología o esta génesis, que de entrada lo comentábamos al inicio del programa, incluso entre los especialistas tampoco podemos ponernos de acuerdo que exista a partir de aquí surgió. Sí, claro. Sin embargo, al mencionar que muchos de los casos, estadísticamente hablando, que han sido, porque tampoco es como de que toque a la puerta el paciente y diga, oye, ¿sabes qué? Sí, pues yo experimento esto, ¿no? Claro. Son pocas las personas, difícil. y de ahí la invitación que hace David. Una, evita etiquetarte, pero si tú estás notando algo dentro de tus conductas de tipo sexual que de momento ya consideras que se está saliendo del marco, del contexto, pues de entrada infórmate. Bueno. Y ahí viene la parte de la negación, ¿no? Porque creo que la sexualidad como tal... Ay, perdón, nos tenemos que ir a un cortecito. La sexualidad como tal, y volvemos en un momentito. Nos picamos. Perdón, Jessica, perdón. Santa Claus is coming to town. Ya estamos contigo y vamos a continuar con Jessie, que nos quedamos a la mitad de una frase. No, perdóname, Jessie. Ok, entonces la sexualidad como tal, así nos quedamos. Sí, la sexualidad como tal, vista desde mi óptica en un país como México, es un cuestión de tabú, ¿no? Un tema tabú. Sí, claro. No se diga hablar de hipersexualidad, porque ya no hablamos nada más del ejercer un deseo, de ejercer una condición humana, sino ya de una adicción. Así es. Entonces creo que desde ahí, partiendo todo este debate de que si eso no es un trastorno, de que cómo lo identifico, de cuál es la diferencia, creo que sería muy difícil que así simplemente y a simple vista lo pudiéramos bajar y decir, ya lo identifiqué, tengo un trastorno, ¿no? Y más cuando hablamos de que si en las familias mexicanas el tema de sexualidad no se toca, entonces eso pudiera ser también un factor para que se pueda desencadenar un trastorno como este, ¿no? El hecho de yo no poder hablar de mis deseos, de no poder expresar qué siento, qué quiero, cuáles son mis inquietudes, pudiera llegar a exacerbar ese deseo, ¿no? El de quererlo tener y no lo puedo tener. Quiero expresarlo, quiero que alguien me escuche, pero no puedo, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar, no? Claro. Y mis conductas se van a ver obviamente modificadas. Definitivamente, incluso en este sentido, la brecha que habla ahorita Jessie con esto es la cuestión geográfica, porque mientras que ella está comentando esto y hablando de México, pienso en lo siguiente. Llegamos a una Cuba y el cubano es fogoso, es cachondo, trae la fiesta por dentro. Entonces, en este contexto, pues, la libido está muy desbordada, y dentro de su común o su cotidianidad, esto es de lo más normal. O sea, para ellos a lo mejor el expresarse verbalmente con cuestiones como decimos tanto allá como acá, cachondas, pues tampoco les va a resultar algo preocupante, pero tal vez sí hablar de
o buscar hablar de esta manera con un inglés donde toda la condición geográfica les ha estructurado a ser completamente rígidos, pues bueno, el inglés por su cultura, pues cómo ve al mexicano, e incluso viene a México el inglés o la gente de Europa pues con la inquietud de poder empaparse un poquito de esa fiesta, lo dicen, ¿no? Claro. A mí me parece que lo que estás diciendo es muy interesante, pero pues hay que recordar un concepto basiquísimo, ¿no? Muy básico, que es la sexualidad es un constructo social. Definitivamente. Entonces, no es lo mismo en nuestros Méxicos, claro, porque no hay un México, como decía Emilio Rives, hay muchos Méxicos, claro, y entonces no es lo mismo la sexualidad que se vive en Guadalajara, en Puebla, que la que se vive en el DF, ni cómo la persona lo vive y construye su propia subjetividad respecto a la sexualidad. Aquí hay una pregunta muy interesante de José Ángel. Cuando uno lee porno y siente placer por lo que ve, ¿eso es hipersexualidad? Y si también lo es, si me gusta hacerlo con chicas que tienen trasero grande. Híjole, diríamos que hablando de esos Méxicos, pues estás en el México adecuado, porque vaya, siempre y cuando ni te dañes ni las dañes, sea con consentimiento, y vaya, tú tienes total conciencia. Aquí teníamos un debate en el corte entre que nos quedamos pendientes con el comentario que tenía Jessie y debatíamos algunos puntos. Pues bueno, en tu caso particular estás concientizado de esta cuestión del deseo, y vaya, si tienes bien claro cuál es el tipo de chica que te gustan, siempre y cuando tampoco exista una conducta de vejación o de daño a las chicas o a ti, tampoco lo podríamos ver como un trastorno. Ningún problema. Ahora, si en este caso estás siendo dependiente única y exclusivamente de las chicas con las características que tú estás mencionando, pues bueno, tal vez ahí sí habría que considerar por qué solamente ese tipo de chicas, pero dudo mucho que sea tu caso, José Ángel. Exactamente, a mí me parece lo más normal, pues. Entra aquí la cuestión de la codependencia, ¿no? Creo que lo comentamos. ¿Qué tan codependiente eres? Si no tienes esa práctica sexual con ese tipo de mujeres o con esas características, y si puedes o no puedes tener un tipo de relación sexual con otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué tan codependientes somos al sexo? Podría ser una pregunta muy buena. Claro. Porque en ese sentido ahí sí entraría todo lo que de momento David estaba mencionando. Bueno, donde sí es una conducta adictiva que se basa en la cuestión de la compulsión y donde no. Muy bien. Bueno, señores, hablemos entonces a tratar de manejar la denominación clínica para que la gente se dé una idea breve de si tenemos o no tenemos ese tipo de trastorno, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes la falta de control sobre tu conducta sexual, entonces ya tienes un puntito, ¿vale? Pero no hay que juntarlos todos, pero trata de analizar cuáles son las cosas los predominantes. Claro. ¿no? Si tú tienes un comportamiento sexual persistente con alguna característica autodestructiva, es parte importante, porque hace rato estábamos hablando sobre la adicción, ¿no? Muy bien. Si tú tienes la incapacidad de evitar o reprimir esta conducta, entonces tienes algo, ¿no? Si tienes cambios severos de humor relacionados con tu actividad sexual, por ejemplo, puedes tener mucha depresión o mucha euforia, muy bien, aumento gradual del número de relaciones sexuales, de forma inclusive hasta a tal grado de ser algo completamente desmedido, muy bien. Si tú inviertes una gran cantidad de tu tiempo de una forma excesiva, pues, para poder buscar relaciones sexuales, tienes algo más. Y dinero, ¿no? También ahí podría entrar. ¿No? Si tanto invertimos ¿dónde se vuelve ¿qué tanto se invierte, no? Exacto. Y, por ejemplo, por último, una interferencia negativa de tu conducta sexual en cualquier actividad social, ocupacional o de ocio, o que tengas alguna consecuencia de tipo médico o legal, porque estábamos hablando hace rato de las adicciones delictivas. Así Muy es. bien, entonces tienes algunos puntos básicos. Ve con un profesionista. Sí, claro. Es más, yo diría, si existe la duda, ay caray, ¿será o no será? Pues es que ya hay conflicto. Exacto. O sea, cuando tengo la pregunta sobre mi conducta, ya hay conflicto y entonces necesito alguna orientación. Porque concientizas la problemática que tienes. Exacto. Hay varias preguntas que nos han llegado. Alan, de 23 años, nos dice, ¿es normal que cada que mi novia me abraza o está muy cerca de mí y con solo besos tenga erección? 23 años. Estás vivo, Alan, 23 años. O sea, disfrútalo. Creo que poner un factor como lo es el tiempo también sería importante, ¿no? Y a lo mejor un poquito esclarecedor, porque una cuestión es que por nuestra composición biológica, hormonal, psicológica y demás, este tipo de reacciones Alan se den, pues son
totalmente naturales, ¿no? Pero si este tipo de conductas ya pasan de los 6 meses y sigue una conducta repetida o repetitivamente, pues entonces ya podríamos considerar que algo no anda muy bien, ¿no? Y entonces, además no solo con la novia, ¿no? Sino con cualquier mujer que se le plante enfrente. Imaginémonos, ¿no? Recién casados, y alguien llama, oye, estoy recién casado y todo el día quiero. No, hombre, pues estás de lo más normal, pues sí, amigo. claro, ¿no? Entonces, claro. Bajo ciertas condiciones, tampoco aplica. Sí, recordemos que es una etapa de vida, ¿no? Creo que como está establecido en el manual de diagnóstico, si es antes de los 18 años, no aplica, porque es la etapa de la exploración, ¿no? Donde los adolescentes, donde los chicos están experimentando por primera vez ciertas sensaciones, ciertos deseos, entonces es nuevo. Y como es nuevo, todo lo queremos tener todos los días, ¿no? Pero ya después de esa edad, si sigue o si es persistente, pues entonces sí habría que levantar la mano para poder buscar un tipo de ayuda, ¿no? Claro. Y sobre todo, perdón, Carlota, si se asocia con sentimientos de culpa o malestar, creo que sin demeritar ninguno de los otros elementos dentro del cuadro, pero sí tomar en cuenta, tener relaciones me genera culpa, me genera esta incomodidad, y existe esta compulsión, buscar, y en ese buscar quedo vacío, ahí ya. Sí, claro, exactamente eso iba a decir yo. ¿Qué piensas acerca de tu propia conducta? ¿Qué estás pensando? Si te genera, aún sin pensarlo, si te genera algún malestar, pues mejor busca ayuda. Araceli nos dice, si a mi novio le gusta la pornografía cuando tenemos intimidad, ¿es normal o es hipersexualidad? Si no la ve, no se excita. Ya estamos hablando de una expresión, ¿no? Al menos lo observó ella. Bueno, Araceli, por ahí en la página de internet creo que puede encontrar el anterior programa que tuvimos, hablábamos de la pornografía, y yo creo que en este sentido también juega mucho esta parte en cómo lo percibes tú y si te involucras, en donde una situación es un problema y donde aquello que parece un problema puede incluso dinamizarse y en este caso pues ser partícipe, involucrarte también. Sí, ¿qué piensa ella, no? Porque si a ella le hace ruido... Sobre todo preguntar, aunque en este claro. caso pues yo creo que ya se pasó por ese lado, por la pregunta. Claro. Sí, ¿quieres decir algo más? Sí, como característica, cuando hablamos de hipersexualidad no siempre hablamos de amor, ¿no? Y no siempre es, que una característica es que las relaciones son muy cortas y simplemente se enfocan en el acto sexual y se acabó. No, cuando ya hablamos de una relación de pareja, a veces creo que podríamos indagar también en qué tanto nos hace falta innovar, ¿no? Claro. O qué tanto mi pareja o el otro está buscando innovar en nuestra relación, ¿no? Creo que iría por esa parte también. Sí, muy bien. Arturo Plasencia, nos vamos a otro cortecito, ahorita digo lo que nos dice Arturo Plasencia. La intimidad se ve desde el lado B de la sexualidad. Querida Vero, ¿cómo estás? Ay, bien, Carlota, extrañando. Yo también ya te extraño. No manches, ¿cómo que te nos fuiste? Ya no me pude despedir de ti. ¿Cómo te fue de regreso? ¿Muy bien? Llegar el jueves pasado ahí a la cabina. Sí. Bien, muy bien, pues ya sabes, como digo, regresando a la realidad, ¿no? Qué padre que nos vimos, Vero. Oye, queridísima, pues ahora vamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos. Sí, fíjate que es muy interesante la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos por muchas razones. Primero, porque gran parte de la población de este país y de este planeta desconoce que existen los derechos sexuales y reproductivos. Sí. ¿Tú te habrás dado cuenta de eso? Sí, por supuesto. Si acaso que existen los derechos humanos, ¿no? Si acaso. Sí, pero si nos vamos particularmente a los sexuales y reproductivos, no sabemos que existe esta lista y que además existen los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y jóvenes. Sí. Entonces es muy importante que le podamos decir a nuestros hijos y a nuestras hijas que existen, que busquemos en internet cuáles son, ¿no? Son 10 derechos y que nos empecemos a compartir con ellos desde muy pequeños, porque a veces decimos, bueno, es algo complejo, que mejor decirles ya como cuando estén en plena adolescencia, y no, es algo que desde muy pequeños podemos ir ajustando, ¿no? A su edad, para que lo vayan comprendiendo, Carlota. Sí. Porque esto nos puede ayudar de muchas maneras. De entrada, que conozcan sus derechos nos va a ayudar a quitar
todas estas ideas preconcebidas y que nos llevan a destinos desagradables. O sea, de entrada, que los derechos de las niñas y los niños son diferentes, por ejemplo. Ajá, ¿no? sí, claro. Podemos empezar a erradicar todas estas ideas que hemos hablado de que los niños tienen que ser los fuertes, las niñas a las que mantengan y a las que protejan, etcétera, y que tienen que ver con los derechos sexuales. Entonces, si desde chiquitos les decimos, mira, hay una igualdad de género, aunque existen diferencias entre niños y niñas, pero sus derechos son los mismos. Ajá, sí. Y los vamos comentando. Fíjate que acabo de leer un artículo de una serie de talleres y conferencias que se dieron en La Habana, Cuba. Sí. Precisamente donde buscan eso. Tú sabes que Cuba, bueno, es un país donde se ha trabajado mucho la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, la sexualidad, ¿no? Uh-huh. Como parte importante. Y en esta conferencia, o en esa serie de conferencias, buscaban dos cosas. Por un lado, que esos derechos sexuales y reproductivos de los chavos se pudieran compartir en las aulas, o sea, que en las escuelas se pudiera hablar de ello, en el entendido de que en la casa, pues, por fuerza se tendría que hacer. Claro. Y sobre todo invitaron también a abogados, a personas cercanas a las leyes, o sea, quienes proponen y generan las leyes en la isla, para que escucharan las demandas de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y jóvenes en ese sentido, y que entonces pudieran incidir en las nuevas propuestas de ley. A mí me pareció muy interesante porque, digo, en países como el nuestro, donde ni siquiera la voz de los ciudadanos adultos es escuchada, mucho Pues menos los niños, ¿qué? más Sí. chiquitos, ¿no? Sí, claro. Pero si desde pequeños les enseñáramos eso, no solo entenderían sus derechos en este tenor, sino que también su derecho de poder expresar lo que desean y tratar de que el gobierno en el que viven pues los escuche y trabaje, ¿no? En función de ello. Qué padre que nos hablas de esto. Fíjate que en la mañana fui invitada a un foro especial de la infancia cuenta, de la infancia en Jalisco cuenta. Pues es un trabajo muy fuerte que están haciendo algunas organizaciones y también el gobierno. Entonces hay que continuar trabajando con ellos y principalmente por el lado de la sexualidad. Berito, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves. Un abrazo, Carlota. Un abrazo. Gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Bye. Después de escuchar a Vero, continuamos con nuestro tema. Y bueno, nos dice también Arturo Plasencia, yo soy de las personas que le gusta tener sexo siempre. Es algo que necesito y aunque no tenga pareja estable, lo hago con suma responsabilidad. Saludos a todos. Bueno, pues mientras bien. sea un acto responsable y consciente, pues adelante, Arturo. ¿Verdad? Vea, cuando hay este tipo de conciencia, que lo puedo decir así de claro, Sus yo creo que no palabras. hay problema, ¿no? Ok. Sí, porque no hablamos de codependencia ni dependencia, ni tampoco de una conducta de sentirse vacío. Al contrario, Exacto. como se lee lo que comentó él, pues se percibe pleno. Ajá, así es. Pues ya vamos a terminar, entonces vayamos como cerrando y a mí me gustaría mucho qué hacer en caso de que tenga duda, ¿no? Ya nos dijeron una serie de puntos importantes, David, que podría yo checar o palomear, este sí, este poquito, este muchito, y irme dando cuenta, ¿no? Pero, ¿alguna otra cosa que podemos hacer? Creo que empezamos por hablar de la sexualidad como algo natural. Sí. ¿no? Dejarle de quitar esta idea de que es malo o Ajá, que sucio. está prohibido que como papás o como familia, como escuelas, hasta las mismas escuelas como tal, pues le quiten esta idea de lo negativo. ¿no? Claro. Y empezar a verlo como algo natural que puede tener un proceso adecuado, saludable, con la protección necesaria y con los cuidados necesarios que deben de llevar. ¿no? La Creo que sexualidad podemos es vida. empezar por ahí, claro que sí. Claro que sí. Ajá. David. Bueno, hace rato estaba platicando de, bueno, si tú crees vivir una situación así y tienes el asesoramiento adecuado de un profesional, te podrá ayudar mucho para poder sobrellevar esta problemática contigo y tratar de convivir de una forma adecuada con esto. Por ejemplo, puede haber una orientación, un diagnóstico estabilizado por un psiquiatra para poder medicarte de alguna forma con algún elemento químico para que puedas salir adelante. Y por nuestra parte, nuestro servicio psicoterapéutico, como muchos de aquí que estamos somos psicoterapeutas, Sí. podemos establecer terapia cognitivo-conductual para poder reducir esta, ¿cómo lo podré decir? Esta promiscuidad sexual. Muy bien. Ok. Ujú.
Pues bueno, retomando algunos puntos en el cierre, como ahorita, antes de pasar a lo psiquiátrico, pues bueno, es elemental tomar en cuenta que existe un montón de procesos a nivel cerebral en donde existen descargas de sustancias que muchas de las veces no necesariamente es la adicción al acto, sino ya la dependencia, la producción de cierto tipo de sustancias a nivel cerebral. Creo que en este sentido, pues la información sí es fundamental y en algunos casos específicos, como lo hace referencia David, tal vez la asistencia psiquiátrica. En otros sentido, pues bueno, también es importante recalcar que no necesariamente todo es hipersexualidad, porque en determinados periodos las personas experimentan cambios a nivel hormonal, hombres y mujeres, y justamente cuando existe la presencia de altas o bajas de dichas hormonas en específico, pues la persona tiene mayor o menor deseo o la libido está más exacerbada, ¿no? En el caso del cómo manejarlo, pues bueno, si me lo permites, una opción, dejarles los números de teléfono de Prometeum, claro. El 1507-8294, con gusto podemos asistirlos, 1507-8294, y de entrada tomar en cuenta que hay una persona que se está viviendo como tal y que en ninguna de las preguntas o comentarios podremos detectar esto. Sin embargo, pues sí, probablemente se asocie más a estas subidas y bajadas de hormonas, pero en el caso ya de una condición psicopatológica, usualmente está vinculada con cuestiones de estrés. Las mejores alternativas, técnicas para el manejo del estrés, estados de ansiedad, que muchas de las veces están asociados, e incluso pues la exploración psicoterapéutica, respiración, meditación, yoga e incluso la actividad física sería la más cercana a todos en determinado momento para llevar a cabo. Sí, claro, pues yo creo que son consejos excelentes, cualquiera de estos. Y bueno, ir a un psicólogo por alguna duda, por algún conflicto que yo tengo, pues es muy saludable, porque aparte vas a aprender muchas cosas más de ti, ¿no? Decía un autor muy en lo particular, que de nombre Fritz Perls. Fritz Perls mencionaba, esto es demasiado bueno, es demasiado saludable y enriquecedor como para dejarlo solamente a las personas que creemos enfermas. Así que toda persona que tiene una inquietud tiene ahí una nosotros mismos tenemos que ir, ¿no? El otro día me decía un paciente, ¿tú te pones triste? Pero obviamente estoy viva, soy humana, o sea, ¿no? Soy humana. ¿Cómo? Pues sí, fíjense que sí. Bueno, nos mandaron también por WhatsApp una frase, está muy linda, dice, el que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino, de Stephen Crane. Y pues bueno, aprovecho los saluditos, los saluditos a Adi, que seguramente estás escuchando por aquí el programa, a Eva Galván, Corazón de Melón, un apapachote, que sí nos sintonizas y escuchas, y luego viene la retroalimentada de que hacemos bien el trabajo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Jessie, esta es tu casa, gracias, ojalá y te tengamos más seguido por acá, con alumnos o sin alumnos, como tú quieras. Claro que sí. Y a David Gallegos, muchísimas gracias, David, me encantan tus reflexiones, tu voz, todo. José Luis Sánchez, me encanta tu entusiasmo, tu motivación, tu pasión por el tema. Y a ti que nos estuviste escuchando, que estuviste del otro lado del micrófono, muchas gracias, buenas noches, y nos escuchamos mañana en punto de las 7. Sé muy feliz. You better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town.